Me gustaría invitarlo a meditar juntos sobre un tema de gran importancia para la Iglesia del Señor Jesucristo en nuestros días. Este tema se llama doctrina. Es interesante que quizás ya has tenido contacto con personas que dicen en estos días que la doctrina es algo que se ha quedado en el pasado. Que doutrina é algo que ficou no passado. Y que no debe predicarse las doctrinas. Y hay predicadores hasta que a veces han hablado o se han aborrecido al hablar de doctrina. Doctrina. Estoy cansado de escuchar hablar sobre doctrina. Y otros dicen abiertamente que la doctrina no es un asunto para predicar en televisión, radio, cultos públicos. Entonces, ¿qué es la doctrina? La palabra doctrina significa enseñanza. Y la enseñanza bíblica apostólica es para la Iglesia del Señor Jesucristo allí en el siglo I de los días de hoy, e incluso cuando la Iglesia entre en la eternidad. Y sin la doctrina, sin la enseñanza de la palabra de Dios, el pueblo se corrompe. El pueblo no sabe el camino a seguir. Ocurre que cuando entramos en contacto con la doctrina, con la enseñanza bíblica, apostólico, con aquello que la Iglesia practica en el siglo I, demanda de cada uno que nos posicionemos como siervos y de siervo de Dios, de renuncia, de las pasiones del mundo, de la concupiscencia, de la vanidad, para caminar en obediencia a la palabra del Señor. Así que hoy se levantan médicos e intelectuales para desmerecer la palabra de Dios, pero estos tales recibirán la sentencia de Dios sobre ellos. Pero me gustaría que usted, mi amigo y hermano, preste atención a los textos de la palabra de Dios que leeremos para que comprendamos la importancia de la doctrina en la Iglesia. Comenzaremos aquí en Hechos, en capítulo 2, en el versículo 42. Dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en partir el pan y en oraciones. Nota, querido, que dice que la Iglesia, los hermanos en ese momento, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Percibido que cuando el apóstol Pablo enseña, por ejemplo, que la varona tiene que usar el velo para orar o profetizar, y la gente viene, dice, no lo necesita, y no es así. Pablo escribió claramente con respecto a él. Pero el apóstol Pedro dice que el amado hermano Pablo escribió puntos difíciles de entender, que los indultos igualmente distorsionan y distorsionan otras escrituras, pero la Iglesia perseveraba en la doctrina. ¿Será que tú, hermano mío que me escucha, mi amigo, eres tú el que perseveras en la doctrina bíblica apostólica? ¿El que cree que la Iglesia está basada en la doctrina de los apóstoles y profetas? ¿O eres tú de aquellos líderes que dicen que no necesita doctrina? Basta decir que es Jesús. Basta decir que crees y a veces bailar, saltar. Hay lugares donde la gente enciende la luz, hace rave y hace tantas cosas y agradar a la carne. La gente se distrae y la gente se aleja de la palabra de Dios. Y el pueblo no hace la voluntad del Señor. Y el pueblo camina hacia la perdición, siguiendo a los líderes lejos del temor de Dios, descomprometidos con la palabra y que huyen de las Escrituras, de la obediencia, santificación a través de la palabra del Señor. Pero la Iglesia perseveraba. Yo sé que este asunto es de muchísima importancia en la Iglesia, en la vida de los que quieren vivir en el cielo.
No hablo aquí de teologías, ideas, filosofías, sino de la palabra pura, simple y poderosa de nuestro Dios eterno y glorioso. Tenga en cuenta que Pablo escribe cuidadosamente a nuestro hermano Timoteo, pastor de la iglesia, ese mensaje que le daba al pastor y hermano Timoteo. Y eso también para todos nosotros, para todos los pastores. Vean la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13. Dice, sigue leyendo, exhortando y enseñando hasta que me vaya. La iglesia del Señor recibe la recomendación de persistir y enseñar. ¿Cuántas personas hoy no enseñan cuando la Biblia dice que se necesita una vida santa, pía, una vida de temor, de celo? Y vienen personas fomentando hacerlo más difícil para que haya más gente. Quieren conseguir multitud, pero ¿de qué sirve tener multitud y desviarse de la palabra del Señor? ¿Qué seguridad hay para los que no están en Cristo Jesús, que no están en la palabra del Señor Jesús? Pero la recomendación es, sigue leyendo, exhortando y enseñando hasta que yo vaya, hasta que el apóstol haya pasado con seguridad para reforzar la enseñanza, y ahora hasta que el Señor Jesucristo se manifieste a arrebatar la iglesia. La iglesia debe persistir en la enseñanza, en exhortar, en santificar y obedecer las doctrinas que fueron escritas y cumplidas por la iglesia desde el primer siglo. Nada cambió en la iglesia de Jesús. El mundo cambió porque Él marcha a pasos adelantados para la destrucción, va de mal en peor, engañando y siendo engañado, y así muchas personas hoy se proclaman profetas del Evangelio del Señor. Ha mezclado la palabra con cosas del mundo para agradar a la humanidad. Cuando se habla de cura, el número de personas que quieren es grande. Cuando se habla de aquel que cura, del sueño de la cura, se dice que es Jesús el verdadero Dios. Ya no son tantas las personas que quieren la cura. Jesús, cuando multiplicó el pan, había una multitud inmensa. Cuando Él dijo que era pan del cielo, el pueblo fue yéndose y esas personas últimamente que solo quiere la bendición, pero no acepta al dueño de la cura. Solo quiere la cura, pero no quiere obedecer al médico que cura en su alma, en su vida. Quiere las promesas, pero no quiere entregar la vida al Señor en renuncia y satisfacción. Quieren a Dios solamente para esta vida. Eso no conviene que sea así, porque la iglesia del Señor debe persistir y exhortando, y enseñando, corrigiendo, santificando y preparándose para la gloria del Señor. Pablo escribe aquí, en el versículo 16 del mismo capítulo, «Ten cuidado de ti mismo, amado hermano mío». Será que você, meu amado irmão que assiste, que ve, tú, amigo que ve, ¿será que nunca nadie te contó que tienes que tener cuidado de ti mismo? Pero él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en estas cosas. Persevera en cuidar de tu vida espiritual, del temor de Dios en tu corazón, de buscar el conocimiento de la palabra, de buscar los dones espirituales, de buscar la unción gloriosa del Señor para tu vida. Dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, persevera en la doctrina, en la obediencia, en guardar. No se encurte la doctrina, no escape de la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Cuántas personas en estos días yo he insistido en esta cuestión? Ha engañado muchas almas, diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, que la Biblia es un compendio de filosofías tal vez, en su entendimiento diciendo con otras palabras o un compendio de cultura, y cuando trae la doctrina que la iglesia practicaba, ellos dicen, era una costumbre. Todavía que algún mercantilista o mercenario del Evangelio quiere invertir las cosas diciendo que las enseñanzas bíblicas para la iglesia eran simplemente costumbres. Entonces, tú debes leer así.
Ten cuidado de ti mismo y de las costumbres. Persiste en mantener las costumbres. Persiste en hacer como hacía la iglesia. La iglesia del primer siglo es el modelo para la iglesia de hoy en día. ¿Cuántas personas dicen así? La iglesia delta testamentaria, la iglesia primitiva, como si hoy tuviera otra iglesia. La iglesia allá de Jerusalén es la iglesia de hoy. Es la misma iglesia, la misma doctrina, la misma palabra, el mismo nombre, el mismo Jesús, la misma enseñanza, nada cambió. Pero aquí dice así: persevera en estas cosas, porque haciendo esto te salvarás, tanto a ti como a quienes se te escuchan. Quien escucha las enseñanzas de la palabra de Dios en la doctrina también recibe la salvación. Pero los que contienden y escapan de la doctrina de la palabra del Señor recibirá sobre sí condenación. En esa misma epístola, Pablo insiste en ese asunto. 1 Timoteo 6, versículo 3 en adelante. Él dice así: si alguien enseña otra doctrina, y si no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y con la doctrina que es según a la piedad. Versículo 3. Si alguien enseña otra doctrina, ¿quién dijo para ti que no hacía falta de doctrina? ¿Sabe lo que está haciendo? Enseñando otra doctrina. Porque enseñar otra doctrina es enseñanza, y hasta la enseñanza de la apostasia de los últimos días que muchas personas enseñan es también doctrina. Solo no es doctrina bíblica, no es doctrina apostólica, pero es enseñanza. Por eso él dice: si alguien enseña otra doctrina y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina, la enseñanza bíblica, debe ser de acuerdo con las palabras del Señor Jesús. Solo voy a dar un ejemplo. En el Evangelio Juan capítulo 24, Jesús dijo: no creáis que yo moriré en nuestros pecados. ¿Eso no es doctrina? ¿No es enseñanza de Jesús? Si no se cree que Él es de Dios, muere en el pecado. Es Él quien lo dice. Mientras las personas vienen a decir no, Jesús era la segunda persona y tal, no conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solo confiésalo como el único y verdadero Dios. Es que confirma las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces, doctrina es un asunto que debe ser tratado con mucho cuidado en la iglesia, de cuidado en la vida del cristiano, de celo en la vida de aquel que quiera habitar en la gloria celestial. Que quien enseña otra doctrina es soberbio, nada sabe, pero delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, porfías, blasfemias o insospechas. Es lo que hemos observado en el mundo. Contiendas de hombres corruptos de conocimientos privados de la verdad, cuidando que hay piedad sea causa de lucro. ¿Será que mi amigo no ha observado esas cosas? ¿Será que el hermano no ha visto eso? ¿Cuántos están pensando que la piedad, la gracia, el misterio de la piedad de Dios, de hacerse hombre, venir a este mundo para redimir aquel que quiere recibir la salvación? Piensan ellos que es la causa del lucro, que es una fuente de dinero más, y le pide al pueblo que siga para ser próspero, porque el Evangelio es una manera de prosperar materialmente. Se olvida de enseñarle al pueblo que tiene que renunciar y morir para sí mismo, ser sepultado con Cristo y revestirse de Cristo, siendo una nueva vida para la obediencia de la doctrina de la palabra del Señor. Entonces Él dice así: apártate de los tales. Apártate de aquel que piensa que el Evangelio es la causa del lucro. Todavía Pablo insiste nuevamente en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, en este asunto de importancia que es la doctrina. Él expresa: toda escritura divinamente inspirada. Toda la escritura divinamente inspirada y provechosa para enseñar. Enseñar es doctrina. Para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. em justiça. Toda escritura nos sirve a agarrar un pedazo aquí y un pedazo allí, pero toda escritura divinamente inspirada, ella está lista, apta, y por eso cuando tú leas, debes entrar en obediencia para agradar al Señor y recibir de Él la corona de la vida en aquel día. Pablo todavía, en esa misma epístola, en el capítulo 4, versículo 2, él enfatiza nuevamente diciendo así: te conjuro delante de Dios. Pero en el 2, él dice así: que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguas, reprendas, exhortes, con toda la longanimidad y doctrina. Jesús disfruta tanto de la doctrina. Los apóstoles disfrutaban tanto enseñar y adoctrinar la iglesia. Y el Espíritu Santo se alegra en la doctrina. Por eso veo que, según la palabra de Dios, a quienes no les gusta la doctrina, están fuera de la dirección del Señor. ¿O será que el Espíritu Santo cambió? ¿Será que la palabra de Dios ahora se modificó? El Espíritu Santo, con tanto placer, inspirando al apóstol para escribir enfáticamente para que la iglesia obedezca a la doctrina, para que en el final de los tiempos se levanten algunos charlatanes para decir que la doctrina no es necesaria. Es tiempo de que despiertes, hermano mío, amigo mío, y de que ores y buscar el Señor para aclararles al respecto de su palabra, por la iglesia del Señor está siendo llamada para la obediencia, para la satisfacción, para la reparación, para el arrebatamiento que brevemente acontecerá o será realizado por nuestro Señor Jesús. Pero dice aquí la palabra del Señor, con toda la longanimidad y doctrina, porque vendrán tiempos en que no soportarán las sanas doctrinas, pero teniendo comezón en los oídos, amontonarán por sí doctores conforme a sus propias concupiscencias. ¿No es lo que hemos visto? Cada uno interpreta la palabra de Dios de manera que quiere leer. Busca un nuevo doctor. Ahora hay ahí la teoría postmoderna. El mundo recibió la teoría de la relatividad y todo se tornó relativo allá en la ciencia, un Einstein. Ahora hay Einsteins evangélicos que comienzan a decir que también el evangelio es relativo. Que esto aquí depende de aquello, depende de creer, de obedecer para entrar en la gloria celestial. El evangelio no es relativo. La doctrina de la relatividad no se aplica a la palabra del Señor. Ella es absoluta, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice aquí, se desviarán los odios de la verdad, volviendo a las fábulas. Al pueblo le gusta oír historias, fábulas, oír cuando el pregador hace un viaje, contando historias. Pero cuando se abre la palabra del Señor, como ella es, ya no agrada tanto. Y se dice aquí la lideranza principalmente, aquellos que tienen el deber de enseñar, amontonarán para sí doctores y se rascarán los oídos, tendrán comezón en el oído al hablar en doctrinas. Pero dice así, pero tú, ser sobrio de todo, sufre las aflicciones, haz la obra del evangelista, cumple con tu ministerio, así debería ser Timoteo. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Doctrina en la que la iglesia está fundamentada. Parece que no es bienvenida para muchas personas que quieran andar con el Evangelio en la mano. Pero la doctrina de Globo es así. La doctrina de Globo está en Judas en el versículo 11, que dice: así que amó el premio de la injusticia. Es lo que ha ocurrido en el mundo. Las personas piensan que el Evangelio es causa de lucro, y yo escucho los testigos, y las personas simplemente dicen: yo estaba endeudado, salí de la deuda, compré la casa y ahora tengo piscina, y ahora mi fábrica está bien, pago las cuentas, y yo estaba mal en el matrimonio, y ahora estoy bien, y solo es cosa de esta vida. Jesús, ¿no bendice en esta vida? Bendice.
Pero la bendición que lleva el hombre, que la mujer viva en la eternidad, es la bendición de la obediencia de la palabra del Señor. Porque ahí está la verdadera fe, la de que trasciende, la fe que va para la eternidad. Y no hay fe para las cosas materiales. Pero Globo amó el premio de la injusticia, y él quería entonces que el pueblo de Dios sea perjudicado para que él reciba el premio que se le fue ofrecido para profetizar en contra del pueblo. Pero la palabra del Señor dice así en Apocalipsis 2:14, que Dios aborrezca la iglesia de aquella citación allí, porque hay doctrinas de Globo. En el segundo Pedro 2, en el versículo 15, él dice así: los cuales dejando el camino correcto se equivocaron siguiendo el camino de Globo, hijo de Beor, que amó el premio de la injusticia. La mayor injusticia es querer a Jesús solo para esta vida. Esto es injusto, porque Él vino a morir y vino a rescatar para la eternidad, no para esta vida. Esta vida Jesús ya dio para el hombre. El Señor ya permitió que el hombre viva aquí su parte, ya que tiene su consolador en este mundo. Pero Jesús vino para traer la vida eterna, la vida abundante, la vida gloriosa. Alabado sea Dios. Entonces Él dice así: se equivocaron seguido en el camino de Globo y no hicieron el camino correcto. Allá en Judas que mencioné dice así: ay de Dios, porque entraron por el camino de Caí y fueron llevados por el premio, por el engaño del premio de Globo, y permanecerán en la contradicción de Coré. El premio de Globo está ahí para engañar a muchas personas, allá en Apocalipsis que mencioné 2:14. Pero pocas cosas tengo para ti, porque allá tiene los que siguen la doctrina de Globo, el cual enseñaba a Balac a lanzar trapiezos delante de los hijos de Israel, para que comieran de los sacrificios de la idolatría y se prostituyeran. Eso es lo que muchas personas han hecho. Han enseñado al pueblo de Dios a vivir como el pueblo del mundo, mezclándose con el mundo, con las costumbres del mundo, con las tradiciones del mundo, con la vanidad y con la mentira. No hay comunión entre luz y tinieblas, no hay comunión entre santo e impío, no hay comunión entre luz y tinieblas. Conviene que aquel que es luz brille, y aquellos que están en las tinieblas de la ignorancia sean revelados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para salir de las tinieblas, como nos dice el apóstol Pedro, saliendo de las tinieblas para su maravillosa luz. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mira, amado, lo que dice aquí. Enseñaba a Balac a lanzar tropiezos delante de los hijos de Israel. ¿El hermano observa lo que Pedro dice? Si es diferente, Pedro hace una interpretación para nosotros. Él dice así que hay un pueblo que busca también alejar a quienes quieren servir al Señor. Note lo que él dice aquí. Porque hablando cosas muy arrogantes de vanidad, ¿soy el más antiguo? ¿Soy el más sabio? ¿Soy el más instruido? Y es que es tal la hermenéutica y es tal de la filosofía, no sé de cuántas, la teología tal en dogman. Engañan con la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne. El deseo de la carne no es satisfacción. Y como disoluciones, aquellos que estaban alejándose de los que andan en el camino equivocado. Hay un pueblo que va alejándose de los que están equivocados. Y ahí, entonces, vienen los predicadores de la doctrina de Globo. Eso no es necesario. Es mucho. Está exigiendo demasiado. No hace falta ser tan santo. No hace falta eso. Cree. No puede vivir. Ven como estés. Quédese como quiera. Dios solo quiere el corazón. Basta con decir que tu corazón es de Dios. Esos son los que están aquí amando. Dicen así porque hablando cosas puramente arrogantes de vanidad, en dogman con la concupiscencia de la carne y con disoluciones, aquellos que se estaban alejando de los que andan en el camino equivocado. Tú ya estabas alejándote de aquellos que andan en el mal. No vuelva atrás, pero continúe con el albo de la soberana vocación que está en Cristo Jesús nuestro Señor, santificando tu vida, porque en la carta de los Hebreos Él dice así: sin satisfacción nadie verá al Señor, y la satisfacción
satisfacción viene de la palabra del Señor, en la oración de Cristo como sacerdote. Juan 17, Él dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Solo la palabra de Dios santifica, solo la verdad de Cristo libera, solo la verdad de Cristo, el Evangelio, las doctrinas, el enseño bíblico apostólico y que saca a la Iglesia de la corrupción y de la vanidad de apostasía y la coloca en un patamar de santificación y de restauración para ir a vivir con el Señor en este glorioso día del alarido de trompetas de Dios. Que la Iglesia subirá y espero que no quedes atrás, no te quedes preso a las cosas de este mundo, pero entrega su corazón para la obediencia de toda la palabra del Señor, de toda doctrina, de toda enseñanza, porque la Iglesia está fundamentada en las doctrinas de los apóstoles y de los profetas. Que Jesucristo, nuestro eterno y glorioso Señor, bendiga tu alma.